Un saludo compañeros y compañeras. Hoy nos reunimos para desarrollar el grupo focal correspondiente a la actividad de la etapa 4 del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. El propósito de este espacio es reflexionar desde un enfoque psicosocial sobre el impacto de los factores históricos en la salud mental y el bienestar comunitario en Colombia, con base en el informe de la Comisión de la Verdad y los ejes de análisis Verdad, Poder y Resistencia. En este debate participan Laura Catalina González, Diana Sofía González, Lorena López, Juliet Vanessa Martínez y quien les habla, Carlos José Agudelo. Comenzaremos dándole la palabra a nuestra compañera Laura Catalina, quien abrirá el diálogo respondiendo a las 3 preguntas orientadoras propuestas en la guía. Soy Laura y a continuación hago una intervención reflexionando de cómo la psicología puede ayudar a que en Colombia se empiece a construir una historia totalmente diferente a lo que se ha construido a lo largo de los años. Y es que a través de la psicología psicosocial podemos empezar a construir desde las bases del respeto y la tolerancia, donde ya no prevalezca más la discriminación ni la estigmatización, sino que donde pueda generarse ese respeto que nos lleve a construir una nueva historia en nuestro país. Y es que como futuros psicólogos podemos empezar a cambiar la historia de nuestro país. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la intervención de la comunidad. Cuando intervenimos en la comunidad podemos empezar a educarlos y a concientizarlos de la importancia de la salud mental, pero también empezar a educar acerca de la resiliencia personal, pero también acerca de la resiliencia colectiva, donde se haga un trabajo donde prime la justicia social y esto pueda empezar a generar una reacción positiva en la comunidad para empezar a construir esa nueva historia. Y por último, me parece importante resaltar 2 aspectos acerca de la conferencia de la Comisión de la Verdad, y esos 2 aspectos son, primero que todo, la voz de las víctimas. Cuán importante es aprender a escuchar a las víctimas, porque cada vez que escuchamos a las víctimas, no solamente estamos reconociendo su historia, su pasado, sus vivencias, sus heridas, sino que también estamos dándole un reconocimiento a la víctima acerca de su dignidad. Por eso es importante la voz de las víctimas para esclarecer la verdad de la historia de Colombia. Y el segundo aspecto importante que quiero resaltar acerca de esta conferencia y que nos enseñan cómo la psicología cumple un rol importante en escribir una historia diferente para Colombia, y es que es aprender a reconocer la importancia de la psicología social y comunitaria en nuestra comunidad, porque a través de estas psicologías, a través de estos enfoques, es que podemos empezar a generar un impacto a nivel social, a nivel político, a nivel familiar, a nivel territorial y económico, para así poder empezar a escribir una historia diferente para nuestro país, donde se haga un trabajo de red, donde se piense globalmente para poder rescatar la historia de nuestro país. Además, estas psicologías psicosocial y comunitaria nos permite como psicólogos tener una amplia visión, una amplia mirada acerca de las diferentes problemáticas de nuestra comunidad. Gracias, compañero. Y bueno, yo quiero hablarles sobre cómo la psicología puede contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia, cómo los psicólogos pueden cambiar esa realidad social del país y también los aspectos fundamentales para abordar en una realidad social. Una de las preguntas orientadoras era cómo podría la psicología contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia. Bueno, para mí la psicología juega un papel muy importante en la comprensión de las prácticas humanas dentro del conflicto armado, especialmente en la comprensión de los impactos emocionales y sociales que causa ese conflicto en las personas. Sabemos que a través de los procesos terapéuticos los psicólogos permiten que las víctimas del conflicto puedan expresar esas vivencias y que sean escuchadas, porque históricamente han sido silenciadas. Ahora bien, desde el punto de vista de verdad, el trabajo psicológico puede ayudar a recolectar testimonios que han sido callados durante años, dándoles esa visibilidad que ellos buscan.
Desde el punto de vista de la resistencia, promueve la resiliencia colectiva, permite que se evidencie una memoria histórica oficial. ¿Cómo los psicólogos pueden cambiar esa realidad del país? Yo considero que los psicólogos tienen un papel transformador en el país porque ellos contribuyen a la construcción de paz y a la sanación social. Y sabemos que en los procesos de sanación comunitaria los psicólogos trabajan para aliviar ese trauma colectivo que les ha generado el conflicto armado. Un claro ejemplo son las intervenciones comunitarias que han sufrido desplazamientos forzados. Y ahí es donde se les facilita el diálogo y esa reconstrucción, esa reconciliación. Entonces hay que tener en cuenta que en la construcción de paz, la sanación comunitaria es el proceso de la reconciliación y que es importante. ¿Y qué cambios logra en términos de poder eso? Pues que las intervenciones permiten el empoderamiento de las comunidades y así se pueda reducir esa desigualdad social. ¿Cómo se abordan las raíces psicosociales de la violencia? Ayudando a desmantelar estructuras de poder que perpetúan en la violencia y en esa exclusión social. ¿Qué aspectos de la conferencia considera para que un psicólogo aborde la realidad social? Bueno, para que un psicólogo pueda abordar una realidad social de manera efectiva es necesario que comprenda ciertos elementos claves que guían esa intervención. Un aporte clave es la centralidad de la memoria. Es muy crucial que como psicólogos se pueda facilitar el proceso de memoria para dar voz a esas víctimas y para aportar a esa construcción de la verdad histórica. ¿Cuál es el análisis del trauma? Pues ellos deben comprender ese impacto emocional del conflicto y que ellos puedan diseñar estrategias para que se pueda aliviar ese sufrimiento individual y colectivo. La ética y el compromiso social del psicólogo debe tener una postura crítica en cuanto a las dinámicas de poder y buscar soluciones que respeten las identidades, los saberes de las comunidades. En conclusión, los psicólogos no solo ayudan a las víctimas a sanar, sino que juegan un papel clave en la transformación social en Colombia. Ellos promueven la memoria histórica, la reconciliación, el cambio social. Muchas gracias, compañeros. ¿Cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? Esta bellísima profesión tiene el gran potencial de reescribir la historia de Colombia, con la inmensidad de campos de actuación de los psicólogos que comprende las dinámicas psicológicas individuales y colectivas. Podemos ofrecer puntos de vista desafiantes, ver y visibilizar esas narrativas silenciadas, alimentar la voz del pueblo. La psicología promueve valores fundamentales para el progreso de una sociedad como la resiliencia, la empatía, la reconciliación y la sanación. El análisis crítico del psicólogo puede entrañar estrategias en contra de la violencia y la desigualdad. La psicología nos permite detectar las estructuras sociales que obstaculizan el progreso y la paz. ¿Cómo los psicólogos pueden cambiar la realidad del país? Entre los tantos papeles que el psicólogo puede tomar, en todos de ellos puede entrar en el rol de transformar la realidad colombiana usando sus competencias y conocimientos. El desarrollo de programas de intervención psicosocial que postulen soluciones frente a las Entre los tantos papeles que puede tomar el psicólogo, en todos puede tomar el rol de transformar la realidad colombiana usando sus conocimientos y competencias. El desarrollo de programas de intervención psicosocial que postulen soluciones frente a las necesidades de las comunidades afectadas, ya sea por diversas problemáticas por las que pasa el país, la promoción de la salud y el bienestar, son componentes claves. El análisis psicológico permite encontrar datos valiosos sobre las causas y consecuencias de la violencia y la desigualdad. Los psicólogos también tienen la virtud de poder preparar profesionales y actores sociales de las comunidades para proponer bases sólidas en la construcción de la paz. La abogacía por políticas públicas es una facultad del psicólogo. Se puede participar en actividades de diálogo, justicia social, equidad y derechos humanos. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Es crucial considerar varios aspectos en los que un psicólogo puede construir y tener en cuenta una estrategia para atender una realidad social según la conferencia.
1. El enfoque psicosocial es importante para atender las problemáticas sociales complejas y multifactoriales, detonados por efectos psicológicos, políticos, sociales y culturales. Esto debe ser un proceso de entendimiento holístico para desarrollar un trabajo digno en las realidades sociales vigentes. 2. El trabajo colaborativo es una parte fundamental para trabajar las realidades sociales. Cooperar con otros profesionales, con organizaciones sociales y con la comunidad es importante para atacar esas problemáticas con un carácter interdisciplinario. Entender las diferencias y las diferentes perspectivas del contexto permiten la construcción de soluciones efectivas. 3. Escuchar y ser empáticos es una habilidad fundamental para validar esas difíciles situaciones y emociones por las que las personas pasan. Gracias a esto podemos crear un vínculo con las personas socializando soluciones desde la confianza y la comprensión. La responsabilidad social y la ética son ejes de actuación para el bienestar y la justicia social, haciendo validar sus derechos, impulsar la equidad y el trabajo en pro de los más vulnerables. Comprender el contexto social como quinto punto es un factor histórico y político. Es el primer paso para crear procedimientos que culturalmente sean impactantes y apropiados, solo siendo posible desde la apropiación del contexto. Cuestionar las estructuras sociales, los modelos y las teorías psicológicas occidentales es una gran ayuda para encontrar alternativas consecuentes con las realidades locales y que sea esto beneficioso para reconocer la diversidad de pensamiento y la forma de proceder, logrando la inclusión de los saberes tradicionales y las costumbres comunitarias.